Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar esta charla, quiero recordaros que estamos grabando y para mantener la privacidad y también asegurar que el sistema aguanta y la charla se desenvuelve sin interrupciones, os voy a pedir que no conectéis las cámaras durante la charla. Perdoneu. ¿Qué ha pasado? Vale. Pues así, por favor, no conectéis las cámaras y mantened los micrófonos apagados hasta que pasemos al turno de preguntas. Ana se va a encargar de ir viendo quién levanta las manos. Os animo a levantar la mano cuando tengáis alguna duda y por orden, al final de la charla, pues os irá dando paso para que conectéis el micro y hagáis vuestras preguntas a José Luis a viva voz. Recordad que esta charla forma parte de un ciclo al que hemos llamado EcomLab, que lleva ya varias ediciones. Son charlas con directivos de empresas del sector de la comunicación, principalmente o hasta ahora de medios periodísticos, cuyo objetivo, el objetivo de estas charlas es acercar la realidad de la gestión de las empresas de comunicación a nuestros alumnos y alumnas de la asignatura de Economía de la Comunicación, cuyos estudiantes son estudiantes de tercero de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, que desarrollan en el marco de la asignatura planes de empresa a partir de ideas propias. Este año celebramos 2 charlas más. Una ha sido esta mañana con Georgina Ferri del diario Ara, y la ha presentado la profesora Ana Garnache, que está con nosotros hoy también. Y el viernes por la mañana será la tercera de las charlas con Toni Piqué del Nacional y la presenta el compañero Albert Sabé. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero dar las gracias en primer lugar a nuestros alumnos y alumnas, que son el público mayoritario de estas charlas, pero también al resto de asistentes, puesto que este ciclo es abierto. Y es así porque entendemos que la reflexión sobre los modelos de negocio de medios son ahora más que nunca de interés más allá de esta asignatura. Gracias también a los compañeros de la asignatura, Ana, Albert y Merche, y a la dirección del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura por respaldarnos en este ciclo. Y obviamente, gracias a nuestro invitado. Periodista, nacido aquí, en España, pero salvadoreño por adopción, elección, ahora nos lo va a contar. Desde 2014 es director y socio del Faro. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal, Marc? Y hola a todos y todas. El Faro es un periódico digital nacido en el 98, 22 años ya, decano de la prensa digital en Latinoamérica, ¿es así, José Luis? Yes. Propósito del diario, hacer periodismo independiente, de investigación y profundidad, vigilante del poder y particularmente del poder político. Toca el Faro temas como la migración, la memoria histórica, importante, porque en El Salvador una guerra civil bastante reciente, temas como la violencia también y la corrupción. Ha sido y es un referente en la región, ha recibido diferentes reconocimientos, recientemente en 2016, hace ya 4 años, el premio de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, a la excelencia periodística. Creo que les llamaron entonces los incómodos. Es un buen piropo siempre para un medio periodístico. Y hoy, en plena crisis del COVID, el Faro sufre además tremendas presiones del gobierno salvadoreño. El gobierno les ha declarado, podríamos decir, la guerra, tras haber revelado el Faro la existencia de negociaciones secretas con las pandillas mientras el gobierno lo negaba y atribuía la reducción de la violencia a su política de mano dura. Seguro que luego hablamos del alcance de estas presiones y de cómo afectan al Faro. Habrá tiempo a hablar de todo, espero. Pero como sabéis, en el marco de la asignatura de Economía de la Comunicación, hoy lo que nos interesa es empezar por conocer los intrínculos y los pormenores de la gestión del medio. El modelo de negocio, la política laboral, la evolución de los resultados, las dificultades y los retos que ha afrontado y afronta el Faro. Y luego, más ligado a la actualidad, pues el impacto que la crisis de la pandemia está teniendo en la empresa y en su modelo. Yo creo que con esto podemos dar comienzo. Adelante, José Luis, con la charla. Pues gracias, Marc, Ana, y por estar acá todos. Bueno, os hago una rápida presentación de algunas ideas que me parece que pueden ser provocadoras de la conversación después. Evidentemente va a quedar mucho fuera, pero bueno, habrá tiempo para responder a aquello que os interese más. Paso, si queréis, a la presentación y vamos hablando. Bueno,
El Faro, como comentaba Marc, nace en el 98, en un momento en el que, bueno, hay que recordarlo, Google no había nacido todavía. Nos coloca en un escenario en el cual la dimensión de qué significaba Internet, el alcance que iba a tener, la trascendencia que iba a tener para nuestras vidas, todavía escapaba incluso a los que en aquellos momentos se consideraban gurús de Internet, ¿no? o de la prensa digital. Es un proyecto que no nace con vocación realmente... ¿Hola? No nace inicialmente con vocación de periódico digital, sueña con ser un periódico de calidad y un periódico de referencia. En aquel momento estos periódicos existían en papel. Ni siquiera todos los periódicos tenían una gran versión en Internet, ¿no? Pero no, la idea de hacer periodismo nativo y específicamente para Internet no estaba, y el Faro tampoco la tenía muy clara. Nace en Internet por una razón de negocio, y es no hay inversión, no hay dinero para crear un periódico en papel. Entonces, de hecho, nace con una vocación de la que nos reímos mucho 22 años después, y era terminar convirtiéndonos en un periódico papel. Estábamos en el punto de llegada, pero nosotros en realidad queríamos caminar hacia atrás, ¿no? Esto es importante sobre todo para entender por qué durante los primeros años, ahora lo veremos, no hay claramente un modelo de negocio, pero también para que se entienda la peculiaridad del proyecto. Ese probablemente es el proyecto menos replicable, al menos en su conjunto, de los que probablemente discutáis en esta clase por las características propias de su calendario, pero también, lógicamente, porque sucede en El Salvador, ¿no? en un contexto muy específico. Evidentemente, el nombre no es muy original, pero el tiempo nos ha demostrado que al final es tu producto y es tu marca la que da sentido a un nombre, ¿no? Y yo sí creo que, como decía Marc, el nombre del Faro, al menos en América Latina o en el continente americano, se ha posicionado fuerte con el paso de los años. Brevemente, El Salvador. El Salvador tiene ahora mismo alrededor de 6.700.000 habitantes. Estamos hablando del país más densamente poblado, pero territorialmente más pequeño de América Latina, un espacio social muy pequeño y además un mercado, por tanto, muy pequeño. Como decía también él, del 80 al 92 sufre una guerra civil o vive una guerra civil brutal, lo cual tiene muchos impactos, ¿no? Múltiples impactos, pero uno de ellos es se hereda de la guerra una polarización muy fuerte, que digamos ahora está en proceso de transformación, pero una polarización entre extremas políticas muy marcada. Esa polarización y la herencia de la guerra genera un clima de autocensura, no solo en los medios, sino en general en la sociedad, ¿no? La idea, un miedo a la participación, un miedo a la discusión. En el 98, cuando nace el Faro, y eso es muy significativo, después de la firma de los acuerdos de paz, ya por fin, digamos, por primera vez en la historia del país, una democracia semiplena y sin embargo no hay un nacimiento de medios, no hay una gran eclosión cultural que acompañe esa nueva etapa de libertad, ¿no? Estamos hablando de una cultura de la restricción muy fuerte. Además, hay un contexto, sobre todo a partir de finales de los 90, muy fuerte de violencia, que ya conocéis, todos conocéis a la Mara Salvatrucha como esa gran marca de la violencia, además, digamos, con expansión internacional, y eso de nuevo genera y refuerza la idea de que el espacio público no está ocupado, la convivencia en las calles está profundamente afectada por la violencia, y la idea de la expresión en general en el país está, ahora eso está cambiando, lentamente, pero está cambiando, pero está muy marcada, ¿no? Por una idea de miedo y de autocensura. Si hablamos de la parte económica, pues de la parte empresarial, pues hay un mercado opaco en todos los aspectos, ¿no? El Faro nace en un momento de gobiernos
profundamente neoliberales, en un país con enorme desigualdad, con lo cual lo que tienes en realidad es, pues, digamos, un capitalismo bastante cooptado, ¿no? Y en el caso del mercado publicitario, que es a lo que en el 98 parecía que todos estábamos abocados, porque no se comprendía en ese momento un modelo que no fuera el tradicional de financiamiento de los medios, nos encontramos con un mercado opaco, lo cual supone siempre un mercado distorsionado, ¿no? Es decir, acceder a publicidad no tiene que ver ni siquiera con tus méritos, tiene que ver con un montón de factores, uno de ellos, evidentemente, tu flexibilidad editorial, voy a llamarla sarcásticamente, es decir, tu disposición a plegarte al sesgo, a la censura o simplemente, de nuevo, ejercer la autocensura. Además, para que todo sea mucho más fácil, en aquel momento el porcentaje de penetración en Internet se estimaba, en El Salvador se estimaba en un 2%, 2-3%. De nuevo, un país muy desigual, no ha dejado de serlo, ahora mismo se estima una penetración del 30%, sigue siendo una de las penetraciones de Internet más bajas de América Latina. Con lo cual, nacer como periódico digital era poco menos que una locura y además con una tradición periodística rota. La guerra, lo que digamos fuera del periodismo internacional que se hizo en El Salvador, que fue extraordinario, el periodismo nacional fue profundamente militante, pero vamos, hasta los extremos, ¿no? Eso hace que haya en realidad no haya una gran herencia periodística, ¿no? Y surge la posibilidad de hacer un nuevo periodismo adaptado al nuevo contexto y un periodismo democrático. Así nace El Faro y para eso nace El Faro, que claro, pasan los años y pues eso, alrededor de 20 años después o 18 años después, pues estamos ganando el premio a la excelencia y somos un proyecto consolidado. En estos momentos con 35 personas en el equipo, con una diversidad más generacional que nos costó construir, pero que en estos momentos yo creo que nos da mucho futuro. Y estamos hablando de un proyecto que hace muchas cosas, que no se limita simplemente a sacar un digital. A lo largo de los años y en estos momentos, aparte de hacer periodismo de investigación, hemos sido uno de los principales exponentes de la crónica y del periodismo narrativo en América Latina. Hemos hecho documentales, el último, un cortometraje documental de 34 minutos el año pasado, que está circulando por festivales. Hemos publicado libros de no ficción que se han traducido a varios idiomas. Hemos hecho radio, organizamos todos los años un enorme foro de periodismo, todos menos este, claro. Y acá estamos en el proceso de lanzar desde enero una edición en inglés. Incluso, y esto no es broma, en 2016 produjimos un disco como parte de nuestra campaña de captación de fondos de los lectores. ¿Cómo haces todo esto con un periódico que nace con inversión casi cero, fundada por dos amigos, por Carlos Dada y por Jorge Simán, uno periodista, el otro un pequeño, mediano empresario, sin capacidad ninguna para invertir en un periódico? O sea, inversión casi cero. Durante los primeros 7 años, y esto es lógicamente un absurdo como modelo, pero este fue nuestro periódico mientras trabajábamos en otros periódicos, ¿no? Es decir, El Faro era la expresión de un grupo de periodistas y de jóvenes, sobre todo jóvenes nuevos periodistas, gente que tenía vuestra edad o muy poco más, que empieza a colaborar mientras estudia y luego mientras se incorporaba al mercado laboral. Todos trabajábamos en otro. Durante 7 años eso fue El Faro. Hasta que empieza a trascender periodísticamente. Cuando empieza a trascender periodísticamente, nos vemos en la necesidad de consolidarnos como un proyecto sostenible y sobre todo para sostener un equipo. Y el equipo es central. Es decir, como decía, ahora mismo somos 35 personas, pero esto es muy importante. A mí me parece que es una de esas obviedades que a mí me gusta repetir porque creo que las obviedades a veces se nos olvidan. Y es que sostener un medio no es sostener una estructura ni sostener una razón social, es sostener un equipo. O sea, el desafío por la sostenibilidad de un medio, no solo por costos, sino en general por esencia, es el desafío de sostener un equipo. Más concretamente y principalmente, no solo, pero principalmente de sostener una redacción. Y esto tiene que ver con un tema de ingreso-gasto, pero tiene que ver también con exactamente cuál es tu prioridad a la hora de construir tu proyecto. El caso del Faro
yo creo que no sobreviviría ahora, sobre todo porque por modelo, luego lo veréis, no somos sostenibles, no somos viables, nos hemos sostenido y aquí estamos 22 años después y luego veréis algunos detalles, yo creo que además creciendo, pero no, si nuestro núcleo no hubiera sido la redacción y el periodismo, no existiríamos. Lo cual puede sonar paradójico, o puede sonar romántico, o puede sonar a cuento chino, ¿no? A decir, sí, claro, es muy fácil decirlo. No, no es muy fácil decirlo. Francamente, yo creo que en el caso del Faro, sin la apuesta constantemente por la redacción, por el corazón del proyecto y por la propuesta de valor, no estaríamos aquí. Porque el mercado no nos necesitaba, la sociedad claramente fue la que optó y apostó por el Faro y, lógicamente, actores internacionales en un país como El Salvador. Eso se sostiene, lógicamente, construyendo una mística y una vocación de proyecto y de aporte muy, muy importante, desde la claridad de contar historias que otros no cuentan. El Faro siempre tuvo muy claro, y esto me parece que es muy importante, con quién no competía, cómo se colocaba en el mercado de la competencia. En Internet compites con todo. En estos momentos, cuando tú haces una videoconferencia, tu competencia o un videoforo, tu competencia es Netflix, no son el resto de periódicos, no son los institutos académicos, es todo. En Internet cada vez más somos conscientes de que lo que estamos compitiendo es por atención. Si no tienes claro exactamente por qué, qué quieres aportar también periodísticamente frente al resto de medios, es muy fácil diluirte. Nosotros nunca hemos querido ser, hemos soñado, pero nunca nuestra apuesta ha sido ser un periódico generalista, porque es invertir un montón de recursos en ser el último en apuestas en los que otros ganan. Siempre hemos apostado por tener una voz propia y tener un enfoque propio. Lo que no tiene un enfoque propio no lo publicamos. Si no vamos a aportar algo, no lo publicamos. Cada vez hemos ampliado nuestra cobertura, pero esa idea de que lo que hacemos tiene sentido viene por hacer cosas que tienen sentido para los lectores. La apuesta por la calidad ha sido decisiva. Y eso pasa por una autocrítica muy, muy, muy dura. Y como director os puedo decir, a veces insoportable. Pero eso ha sido central, porque si no, en un país tan pequeño como El Salvador y con una redacción tan joven, yo soy de los viejos, tengo 46 y soy el viejo más viejo del periódico, o el segundo. Pero tengo a editores que tienen 30 y pocos, bueno, ahora es más normal, pero tengo un montón de reporteros y siempre hemos tenido gente que tiene 20 y pocos, ¿no? Es decir, el periódico va envejeciendo, pero siempre en realidad tenemos a gente con poca experiencia que se va sumando al equipo. Eso solo lo sostienes y solo sostienes los estándares si tienes un nivel de autoexigencia muy fuerte. Responsabilidad absoluta por nuestro periodismo. Los estándares que nos marcamos no eran los salvadoreños, francamente, y no lo digo desde una lógica de presunción de nada. Simplemente teníamos claro y partíamos de que los salvadoreños se merecen, y los centroamericanos, el periodismo de la mayor calidad posible. Entonces, la responsabilidad absoluta sobre nuestro periodismo, eso sí, con cierta irresponsabilidad en la gestión, que luego también podemos hablar de eso. El Faro yo creo que tampoco existiría hoy si no hubiera asumido riesgos de inversión y de apuesta periodística que no tenían sentido desde el punto de vista de los números. En 2007 enviamos un equipo, y durante todo el año y medio siguiente estuvimos a un equipo de 3 personas. La tercera persona era siempre un fotógrafo de un proyecto catalán, del equipo de Ruido Foto, nuestros hermanos de Ruido Foto. Siempre había una documentalista, un reportero, un cronista, Óscar Martínez, y uno de los fotógrafos, de los fotoperiodistas de Ruido Foto, recorriendo México, todas las rutas migrantes. Año y medio de crónicas, de ensayos fotográficos y del trabajo en un documental. El resultado final, un libro de fotos, un libro de crónicas que se ha traducido a 6 idiomas y que es Los migrantes que no importan, y un documental que se llama María en tierra de nadie. 4 años después, 2 años después, creamos un equipo que se llamó Sala Negra, que se dedicó a cubrir violencia en 4 países de Centroamérica. De no tener cobertura sobre violencia, porque no sabíamos cómo abordarla, creamos un equipo de 8 personas dedicado a tiempo completo. Luego hablamos de dónde salen esos fondos, pero sobre todo esa apuesta por hacer algo que no existe, por dar una propuesta de valor y llenar un vacío importante en las necesidades de tus lectores. Y en el caso del Faro, y esto es irreplicable, mucho tiempo.
mucho tiempo, porque estamos hablando de un proceso muy lento, de nuevo, 22 años para llegar a ser el periódico más grande de todos los periódicos pequeños, perdón, periódico pequeño al fin y al cabo, en El Salvador y en Centroamérica. ¿Cómo lo hicimos por qué apostamos durante mucho tiempo? Por alimentar la marca. No teníamos modelo de negocio. Y no teníamos modelo de negocio porque esa idea de que nos íbamos a financiar por publicidad, evidentemente, vamos, se disipó como una pompa de jabón enseguida, ¿no? La publicidad nunca llegaba a Internet y todos sabéis que cuando por fin ha llegado, se ha ido, a no ser que seas un enorme monstruo y una enorme cabecera con un peso y con un tráfico brutal, todo se va a, digamos, el salto ha dejado, o sea, digamos, la publicidad se ha saltado a los medios como del modelo del Faro y, como sucede para la mayoría, y se ha ido directamente a las grandes plataformas Facebook, Google. Nosotros nos pasamos como bienvenido Vistas Marshall, esperando que llegara por fin la publicidad y llegara el despertar digital de las agencias, etcétera, y cuando llegó no pasó por nosotros. Durante todo ese tiempo lo que hicimos fue apostar por lo único que teníamos. Sí, dime. Disculpa que te interrumpa. Pensaba que estabas avanzando con una presentación previa al PowerPoint, pero no se está viendo, Ramón. ¿Lo estás poniendo? Ponlo, sí. Compártelo y seguimos donde estés. Compártelo y seguimos donde estés. Se te está viendo a ti. Perdón. Pensé que se estaba viendo. Adelante, adelante. Ponlo, no pasa nada y seguimos el hilo donde esté. No sé si se te sigue muy bien así, solo con voz. Perdón. Bueno, pues comparto. Adelante. Perdóname. Bueno, de todos modos estaba en esto, no estaba en alimentar la marca. De hecho, ahora entraremos entonces propiamente a la parte de números, que era lo importante que vierais. Entonces, como decía, no tenemos modelos. No tenemos modelo porque la publicidad no funciona y porque no está claro cuál es el otro, ¿no? Estamos hablando, en este caso, de 2006 y nadie tiene ni puñetera idea. Estamos hablando de que Rosenthal Calmon Alves, una de las personas más fascinantes, más interesantes y que con mejor pulso ha seguido la evolución del periodismo digital, yo creo que evidentemente en el continente americano, pero yo creo que una de las personas clave alrededor del mundo, de la Universidad de Austin en Texas, nos dijo en algún momento cuando estaban haciendo el Faro que no teníamos futuro porque estábamos apostando por textos largos e Internet era brevedad. O sea, pues no. Rosenthal, felizmente, buen amigo, se equivocó, ¿no? Y nosotros en Internet ahora sabemos que cabe todo. En Internet ahora caben los seriales de radio, aunque los llamemos podcast. Pero en aquel momento no se sabía. Frente a esa incertidumbre decidimos alimentar lo único que teníamos, que era nuestra marca, ¿no? Y luego, a partir de ahí, tratar de capitalizar eso, aunque fuera lentamente. De alguna manera es lo que llevamos haciendo 22 años. Claro, si pasamos hace 6 años del nuevo modelo económico a la búsqueda de un modelo que no hemos conseguido aplicar, pero hacia el que estamos transitando, y aquí es donde os cuento nuestras batallas. Esta es la tabla de ingresos del Faro desde 2013 hasta este año. Os voy a llamar la atención sobre algunas cosas. Para empezar, el crecimiento, ¿no? Entre 2013 y 2019 tenemos un crecimiento en presupuesto. Esto es presupuesto ejecutado de un 46%, lo cual, de nuevo, para una empresa en Silicon Valley será una risa, pero para nosotros es extraordinario porque esto es con 0 capacidad de inversión. O sea, sin capital previo, sin capital de los accionistas, sin préstamos, porque luego lo podemos hablar también, nosotros no tenemos acceso al mercado financiero o apenas estamos empezando a entrar a merecer que nos escuchen o que nos tomen en cuenta en el mercado financiero. Esto es un modelo totalmente absurdo y desigual para otra gente, pero hemos crecido un 46%, lo cual, ya digo, esto sucede en los mismos años en los que todos los periódicos están despidiendo gente. Nosotros contratamos poco, pero estamos contratando, constantemente contratando. De hecho, incluso este año hemos hecho, creo que 2 contrataciones. Ahora estamos sustituyendo gente y tenemos ya planes para ampliar el equipo todavía para el año que viene. Claro, ¿qué pasamos? Pasamos de 2013, que como veis tenemos grants, que es
cooperación internacional, fondos de fundaciones, fondos de cooperación bilateral de países europeos que financian proyectos de consolidación democrática, porque el periodismo ahora empieza a haber algunos fondos, pero antes no había, es decir, había para salud, había para educación, pero nadie consideraba el periodismo dentro del contexto de la ayuda para la cooperación. Es decir, esto tenía que ver más con ciertas fundaciones. Somos receptores de fondos desde hace más de una década de la satanizadísima Open Society Foundation. Somos de los que recibimos ataques constantes porque somos títeres, según quienes nos critican, de Soros, pero no había otro modelo, es decir, recibes ese tipo de financiamiento o publicidad. Nosotros, a partir de ahí, apostamos por dos líneas, bueno, y evidentemente, igual que crecimos el año pasado, este año ya está, lógicamente, nuestro presupuesto va a ser menor, ¿no? Primera vez en 8 años vamos a decrecer en términos de presupuesto y de tamaño. Pero bueno, desarrollamos una estrategia de diversificación muy lenta y que ahora en 2020, luego lo hablaremos, se nos complica más todavía. Basado en dos cosas. Lo que llamamos la excavación, que no es más que aportes de los lectores. Esa mañana habéis hablado muy ampliamente del tema de user revenue. Y una apuesta por venta de contenido. Venta por contenido no es solo, en algún momento lo pensamos, convertirnos en una agencia o no. Es principalmente entender la conversación como contenido. Y esa evolución que veis ahí se basa principalmente, aunque ahí también hay regalías por nuestros libros, alianzas periodísticas con algunos medios. Hemos tenido alianzas a lo largo de los últimos años con el New York Times, con Univision, con el diario.es, una muy breve, una que duró todo un año el año pasado con el diario El País, con el periódico El País, para hacer proyectos periodísticos juntos. Y nosotros generamos ingresos a partir de esas alianzas, porque lo ponemos como condición, porque en realidad lo que estamos vendiendo es nuestro conocimiento del terreno y nuestro modelo periodístico y nuestro tipo de periodismo, el trabajo de nuestro equipo, que incluso a estas grandes plataformas en Centroamérica les interesa. En contenido lo que entra principalmente es la organización del Foro Centroamericano de Periodismo. Es algo que veníamos organizando desde 2010, pero simplemente como un modelo de gasto. Es decir, invertíamos y organizábamos talleres gratuitos para formar periodismo en Centroamérica, a fondo perdido. O sea, no teníamos dinero y organizábamos un foro a fondo perdido con invitados internacionales. En 2015 empezamos a tratar de hacerlo sostenible y empieza lentamente a generar algún ingreso por la venta de los talleres, por la venta de entradas, por la búsqueda de alianzas para ejecutarlo, etcétera. Y entonces hay una evolución muy lenta, pero que para nosotros es sustancial, ¿no? Y que, como veis, pues en este proceso de diversificación, de crecimiento de la publicidad, lento, pero de crecimiento de la publicidad al menos hasta 2018, y con el aumento de los aportes de los lectores, lento, con algo que parece una minucia, pero bueno, $35.000 al año, pues no deja de ser el salario de 2 periodistas, ¿no? En El Salvador. Y si pues poco a poco va creciendo también el ingreso por contenido, el resultado es uno de nuestros objetivos, que es reducir la dependencia de un sistema de un modelo que, aunque dentro de la dependencia de donaciones también hemos diversificado enormemente, porque esos $559.000 de 2013 eran casi exclusivamente de un solo donante, Open Society. En esos momentos estamos hablando de que trabajamos hasta con 9 organizaciones o 10 organizaciones distintas cada año, lo cual nos reduce muchísimo la dependencia y el riesgo, ¿no? Y habíamos reducido un 20% sin reducir cantidades, porque claro, es que si no lo que sucede es que estás sacrificando tu crecimiento y tu consolidación como proyecto, sí creciendo con todo lo demás y reduciendo la dependencia. Eso luego, lógicamente, se nos irá. Este año sufre un golpe tremendo. Lógicamente, hay altibajos, ¿no? En 2016-2017 veis que hay un retroceso muy claro en el aporte de lectores, luego os lo explico. En ventas, después de 2018, que pensábamos que ya por fin
íbamos a ser solventes y a tener una capacidad de gestión para llegar a lo que siempre ha sido simbólicamente nuestra meta, que es 1/3 de nuestros ingresos vengan de publicidad, pues no. 2019 fue un mazazo y nada comparado, evidentemente, con la caída de este año, ¿no? En publicidad. Lo cual, pues lógicamente, supone además un retroceso muy fuerte en nuestra dependencia de estos fondos de grants. Con un detalle además extra, y es en estos 2 años, 2019-2020, ahí hay ese 164 y ese 110, incluyen cada uno de los 2 años $60.000 de una alianza de contenido, de desarrollo de un proyecto que tenemos con Google News Initiative. Por parte en nuestro caso se llama The Conversation Lab. Estamos desarrollando una herramienta para conversar, para generar conversación digital con una lógica totalmente divergente de la de las redes sociales. Es decir, si las redes sociales lo que generan es polarización, nosotros lo que queremos es generar un laboratorio de conversación, es decir, un espacio en el que tú puedas desarrollar, ojalá a la mayor escala posible, un sistema de automoderación y de incentivos distintos para que la conversación camine hacia el enriquecimiento mutuo en lugar de hacia la polarización y a las posturas cerradas. Es decir, un modelo, una herramienta que potencie las posturas incluyentes en lugar de las posturas cerradas, que es lo que hacen las redes sociales en estos momentos. Claro, si le quitas eso, que es un proyecto que de hecho termina a principios de 2021, en realidad el mazazo es mayor todavía. Nuestro proyecto de contenido, que venía creciendo, cae un 50% este año, porque no podemos organizar el Foro Centroamericano de Periodismo, lo convertimos en virtual, porque totalmente nuestra perspectiva de futuro de organizar una productora de eventos que genere conversación y espacios de divulgación e intercambio de ideas de calidad en toda Centroamérica, ahora explota por los aires, ¿no? La pandemia se lo lleva. Claro, y esto nos supone un retroceso que es, claro, es una caída de representar un 12% de nuestro ingreso a pasar a representar un 6%, y retrocedemos 6 años en cuanto a nuestro objetivo de reducción de dependencia. Lo cual pues, nos plantea ahora mismo muchísimas preguntas de cara al futuro a medio plazo, no al corto, porque en el corto plazo estamos en zafarrancho de combate y en lógica más de sobrevivencia frente a ataques gubernamentales, lo cual, digamos, deja en un segundo plano el tema del modelo. O sea, nuestro modelo en estos momentos es fortalecer el equipo independientemente de cuál sea nuestro mapa de diversificación. Muy brevemente os enseño un par de detalles de la excavación ciudadana, simplemente por si puede conectar con lo que habéis visto esta mañana. Evidentemente todos queremos tener tantos ingresos como el diario.es, una representación de ese tipo en nuestro pastel de ingresos, de los aportes de los lectores y un engagement con el que ellos tienen. A lo mejor ahora también debe ser extraordinario, ¿no? Lógicamente se conoce internacionalmente menos su modelo. En nuestro caso, simplemente os llamó la atención sobre un par de cosas. Primero, nosotros en nuestro caso es mucho más difícil por varios factores. Lo primero, de nuevo, es un país muy pequeño. Lo segundo, es un país pobre, con una enorme desigualdad en la que el poder adquisitivo está muy limitado, ¿no? Entonces, incluso pedirle a cierta gente que dé $5 al mes, perdón, no lo dije al principio, pero El Salvador está dolarizado desde 2001, es pedirles un esfuerzo muy importante, ¿no? Entonces nosotros empezamos tratando de construir la idea. Y además no hay cultura de suscripción. En El Salvador no hay apenas revistas, por no decir que no hay revistas, no hay mercado de revistas, no hay cultura ni de suscripción. Cuando empezamos con esto no había ni siquiera gran cultura de pago por Internet. Como imaginaréis, era todo en contra. O sea, no tenías por dónde le entras a que los lectores te den dinero. Pues lo que hicimos fue trabajar los primeros años con modelo de crowdfunding. El primer año nos marcamos una meta de $3.000 para pagar a unos becarios durante unos días en campaña electoral, en la campaña electoral de ese año. Al año siguiente, si empezamos ya a pedir apoyo de lectores desde $1, pues bueno, mantuvimos durante 2015-2016 unas campañas, por eso
que recibieron el nombre de excavación ciudadana, de la idea de que nos ayudan a desenterrar la verdad, un poco un juego simbólico, y pues llegamos a que 744 personas nos hicieran algún aporte, ¿no? ese año. Pero claro, eso quería decir levantar cada año una campaña, y levantar cada año una campaña para un periódico, al menos para el nuestro, es un trabajo enorme. Supone cambiar totalmente de chip. Es algo que no encaja dentro de tus rutinas de trabajo. Supone invertir en un equipo especializado, específico, que se dedique a eso. Durante 2 meses había gente que solo se dedicaba a eso, y eso en realidad nos genera un desgaste enorme. Entonces transitamos a un modelo de membresía, lo cual de inmediato supone una caída y un golpe, ¿no? Pero también te genera una idea de futuro que es interesante, pero que es compleja, y es, claro, cerramos 2017 con unos ingresos sustancialmente menores de los del año anterior. Esas cantidades yo sé que pueden parecer muy pequeñas, pero a nuestra escala, de nuevo, yo pienso en periodistas y esto paga periodistas. Cerramos con una cantidad mucho menor, 187 personas nos hacen un aporte porque hay mucho miedo al compromiso, porque de nuevo el factor económico hace que la gente se sienta más libre de darte $10 que de comprometerse a darse, o de darte incluso 20, 30 dólares, que a comprometerse a darte 5 al mes. Pues lo sienten como una carga, o sea, no saben cuál va a ser, hay mucha incertidumbre respecto a la economía familiar. Entonces, la perspectiva era, con 187 personas, con el promedio de aporte que habíamos tenido, pues al año siguiente se supone que íbamos a conseguir como mínimo, incluso sin crecer, recibir $23.000. Pues no, el conservar, como sabéis, a los miembros es muy difícil. Lo mismo con el año siguiente, ¿no? Pues cerramos con 18.000 de ingreso, 250 personas, se supone que el año siguiente iba a ser fácil llegar a 31, no lo hicimos mal, llegamos a 30, pero ya veis que, por ejemplo, luego, de hecho, cerramos 2019 con 323 personas, pero con una proyección menor, porque durante el año crecemos y luego volvimos a caer, ¿no? En cuanto a número de suscriptores o de miembros. Este año, pero luego también tiene, digamos, un lado fantástico. Este año, que está siendo, decíamos con Marc, el año más difícil en términos de ataques. Nosotros hace ya una década que estamos acostumbrados a recibir ataques sistemáticos o amenazas o tener crisis de seguridad por el trabajo que hacemos. Nunca habíamos enfrentado un ataque de la virulencia desde el gobierno que estamos sufriendo ahora mismo, con auditorías selectivas, con amenazas de acusar públicas del presidente de investigarnos o acusarnos de lavado de dinero, lógicamente con bases falsas, amenazas directas a nuestros periodistas, campañas de calumnia y difamación para afectar nuestra credibilidad, pero fortísimas. Bueno, pues la respuesta es que vamos a cerrar el año con 700 personas, vamos a duplicar el número de personas, de nuevo, son números muy pequeños, pero proporcionales, 700 personas que nos hacen aporte. Cuanto más atacados estamos, más aporte estamos recibiendo y más respaldo social. Eso no pasa solo, eso pasa por estar ahí siempre y por no fallar a tus lectores, desde luego, ¿no? Pero el programa de membresía para nosotros es importantísimo y eso, pues, lógicamente, nos genera una perspectiva también de crecimiento para el año que viene, que esperamos esta vez sí cumplir. Cosas importantes que habéis visto esta mañana, porque a mí me parecen importantes. Bueno, esto simplemente para que, por si os genera distorsión, este promedio de 2017-2018 tiene que ver con aportes que hicieron individuos, lo que en algún momento llamamos big donors, que nos hicieron algunos aportes más sustanciales individualmente. Es un formato que en realidad es muy poco sostenible, ¿no? Porque si la publicidad es voluble, el aporte filantrópico también es especialmente voluble, ¿no? Es mucho más leal alguien que te da $5 al mes que alguien que te da un cheque de $1.000 como donativo para sostener el periodismo. Así que, aunque se reduzca nuestro promedio, en realidad estamos apostando por algo mucho más estable. Que para nosotros es muy importante, y solo lanzo 3 ideas. Primero, esto no es una relación mercantil, lo sabéis, es decir, el elemento emocional y el elemento de conexión con valores, con los valores del periódico, la sensación de necesidad, la sensación de pertenencia o el valor de pertenencia es mucho más importante que la información que recibes como gatillo, como detonante. Es
Ojo, es un modelo de alto mantenimiento, no es nada fácil mantener estas dinámicas. Todos pensamos que el crowdfunding se hace solo y esto es cada vez más difícil y siempre lo fue en realidad y requiere especialización. Y eso sí, para nosotros sobre todo genera enormes aportes colaterales más allá de lo económico. Uno de ellos, respaldo político. Cuando digo político me refiero al respaldo político que te dan tus lectores, ¿no? El hecho de que un pedazo de la sociedad se exprese y te apoye, y en una sociedad tan pequeña como la nuestra sean multiplicadores de tus explicaciones. Tenemos una conversación permanente, reuniones constantes, virtuales o presenciales con nuestros lectores, les invitamos a eventos, a discutir con nuestros periodistas, a visitar la redacción y, francamente, en años como este es un sistema de protección. Debilidades de nuestro modelo, miles, ¿no? Pero básicamente nuestro aprendizaje ha sido muy lento. La gestión de una diversificación de fuentes como la nuestra es muy demandante. Lo de los grants parece fantástico, pero requiere muchísimo trabajo de gestión, de sistematización de información, de rendición de informes, de generación de proyectos, de monitoreo individualizado de los costos, de auditoría separada de cada uno de los fondos. O sea, es una gestión muy demandante. Nosotros somos 35 personas y tengo un equipo de 4 personas solo en administración y contabilidad, lo cual para medios de nuestro tamaño pues yo creo que no es poco. Por lo menos en nuestra región o en América Latina, creo que tenemos un equipo administrativo de los más grandes de este tipo de medios, porque el costo administrativo es muy alto también, eso hay que tenerlo en cuenta. 2, estás fuera del canon, es decir, cuando llegas a un banco o a pedir un préstamo a que alguien invierta, te dice, ¿y tú exactamente qué eres? ¿No? O sea, ¿cuál es tu modelo? O sea, nuestro modelo técnicamente no se considera un modelo, se considera un no modelo. Yo creo que eso, al menos en América Latina, y en la comprensión de que el periodismo es un elemento clave en construcción democrática, y América Latina sabéis que está constantemente en avances y retrocesos en este campo, cada vez hay más claridad de que los ingresos de cooperación deben incorporarse dentro de un modelo de negocios, o que forman parte de un modelo de negocio, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros estamos vendiendo capacidad de incidencia en procesos democráticos. Eso es lo que hace que seamos interesantes para este tipo de fondos. Es decir, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de un modelo en el que tú generas un valor. Y si no lo generas, no recibes esos fondos, ¿no? Pero lo cierto es que estamos fuera del canon, muy poco margen de inversión, porque la mayor cantidad de nuestro dinero es para ejecución. Claro, nos financia nuestro periodismo, pero nos ha dado muy poco margen de planificación a futuro, lo cual pues, te obliga a ser muy creativo constantemente, y eso, lógicamente, es muy difícil de replicar en Europa, ¿no? Porque la lógica de cooperación y de aportes para financiar periodismo pues funcionan de manera distinta, aunque hay algunas experiencias pequeñas o ciertos proyectos que yo sí creo que pueden captar este tipo de fondos, o puede haber algunas ideas de nuestro modelo que pues sean interesantes. Ahora, fortalezas. La primera, y es que gira alrededor del periodismo, de la marca y de nuestro aporte de valor. O sea, arranca ahí y gira alrededor de eso. Con lo cual, el modelo te alimenta, el modelo de sostenibilidad te alimenta nuestro objetivo principal, que es el periodismo, ¿no? Y esto me parece para nosotros es central y me parece que es valioso para que cualquier modelo lo tenga en cuenta y tenga en cuenta cuándo lo pierde. 2, tenemos un riesgo diversificado. Insisto, nuestras fuentes de ingreso ahora mismo son, en total, puede que 25, 30 fuentes de ingreso distintas, ¿no? Desde el aporte de los lectores hasta las regalías de nuestros libros o nuestros documentales, pasando por, ya digo, la venta a revistas internacionales de la traducción de algunos de nuestras crónicas o investigaciones. Independencia del mercado local para nosotros es central, sobre todo en una democracia a menudo cooptada y en un contexto de enorme presión política, que nuestros fondos dependan de fuera. Este año, por ejemplo, ha sido clave. Yo creo que el Faro no hubiera sobrevivido y no tendría mucho futuro y hubiera sido muy susceptible no de ceder, pero sí de ser derrotado por el intento de aislamiento que hemos sufrido en otros años, pero sobre todo el de este año, si no tuviéramos cierta independencia del mercado o del contexto local. Pero además, una independencia del mercado. Es decir, de los altibajos, ¿no? Ahora hablaremos de este año, pero claro,
es que mientras todo el mundo está, o en España, la mayoría de medios están recortando salarios, nosotros hemos crecido. Te permite un crecimiento bajo pero sostenible, porque te da un margen de estabilidad muy fuerte. Si haces un trabajo muy fuerte de construcción estratégica de tu proyecto periodístico, y ya digo, este año, pese al impacto económico de la pandemia, que ya habéis visto que ha sido muy fuerte para nosotros, y pues, los ataques brutales del gobierno, hemos mantenido a todo el equipo sin tocar salarios, y aquí y en nuestros costos de extra, además, o sea, ojo, nuestra redacción tiene seguro médico privado y seguro de vida, toda la redacción desde hace 5 años. No hemos reducido salarios y de hecho estamos creciendo. Puede que cerremos sin pérdidas y tenemos planes de crecimiento regional y de expandirnos a otros países de Centroamérica en 2021. Conclusiones muy rápidas después de 22 años. Creo que independientemente de tu modelo, o eres relevante en tu sociedad y en tu mercado, lo pongas en el orden que lo pongas, o no tiene sentido. O sea, estamos en el mercado de la relevancia y yo creo que no tenemos que olvidarlo. Creo que hay que tener una estrategia agresiva y flexible. Yo creo que nadie puede decir que los modelos que se están consolidando ahora vayan a funcionar exactamente igual dentro de 10 años. La idea de que vamos a llegar a un modelo, o de que cada uno va a haber un modelo aplicable para todos, yo creo que por suerte está descartada desde hace mucho tiempo, con lo cual, mientras cada proyecto encuentra su modelo al menos de sostenimiento, más que de sostenibilidad, hay que tener una estrategia muy agresiva, pero ser flexible y entender que hay que buscar diferentes caminos, desde luego tener una estrategia, porque nosotros nacimos sin estrategia. Y luego esto me parece central, que es adaptar la estrategia a tu periodismo y no tu periodismo a la estrategia, por una razón que para mí es central, y que es cuál es la naturaleza de para qué montas un periódico, ¿no? Dos, también, o más, además, creo que tienes que confiar en tu instinto y en tu pasión, sobre todo porque si no haces algo en lo que crees, luego vas a dejar de hacerlo. Confía en tu criterio, equivócate tú, que no se equivoquen los demás. Los modelos no son fácilmente replicables, ninguno. Así que confía en tu instinto y si te das el batacazo, dátelo tú. Que no sea por copiar a los demás. Esto es central. Un periódico tiene la calidad y el futuro de su redacción. Yo creo que incluso los grandes periódicos están demostrando que esto siempre fue cierto. El caso del País en España creo que es muy claro. Os hablo de las grandes cabeceras. Es clarísimo. Cuando se trató de solucionar, cuando se tratan de solucionar problemas de sostenibilidad sacrificando la redacción, no hay futuro. Y yo creo que hay cierto retorno de las grandes cabeceras a la apuesta por la redacción y por el periodismo. Y esto último, la sobrevivencia está sobrevalorada. Es una manera provocadora de decir que al menos fue nuestra decisión y sigue siendo nuestra decisión, y preferimos que el Faro desaparezca a que el Faro deje de hacer el aporte que quiere hacer. Es decir, preferimos un periódico que dure y que sobrevive y que tenga una vida de 23 años a uno que el año que viene haga un aporte que no nos parezca valioso a la sociedad. Con esa máxima, yo creo que si no hubiéramos aplicado esa máxima, en estos momentos no existiríamos. Es más importante, o sea, el aporte periodístico se hace ahora. El que no quieras hacer ahora, no lo vas a hacer dentro de 5 años. O sea, tu modelo nunca va a caminar hacia un mejor periodismo si no lo impulsas tú. Y esto creo que es central y es obvio, pero uno pone un periódico para hacer periodismo. Hay mejores maneras de hacer dinero. Entonces yo creo que si olvidas que la razón es tu aporte periodístico y empiezas a sacrificarla por tu modelo de sostenibilidad, lo que estás haciendo es condenar a tu proyecto. Vas a tener trabajo, pero no vas a tener periódico. Aquí os dejo mis contactos y lógicamente la página del Faro por si tenéis cualquier pregunta o si queréis en algún momento también que nos pongamos en contacto. Gracias, José Luis. Súper interesante la charla. Si te conectas y te vemos de nuevo. Genial, vamos a dar ahora la oportunidad a los estudiantes
que vayan pensando sus preguntas, las dudas que tienen y que en la medida en que las tengan claras vayan levantando la mano para que Ana pueda ir tomando nota. Y mientras, voy a ser yo el que te haga algunas preguntas. Yo también tengo preguntas, ¿no? Que no sea estudiante también. Una de las cosas que me parece muy interesante para mí, pero sobre todo para los que están siguiendo esta charla y que no conocen tanto Centroamérica, es ahondar un poco en el contexto en el que se hace periodismo en El Salvador, ¿no? Has hablado un poco de lo social, de lo económico, has hablado de las altas tasas de pobreza, de la desigualdad, de la brecha digital. A mí un tema que me interesa especialmente y es el tema de la violencia. Estuve el otro día hojeando algunos datos. La tasa anual de homicidios intencionales en El Salvador es superior al 50 por cada 100.000 habitantes. Ha sido la más alta del mundo varios años, ¿no? Para que se hagan una idea de qué significa esto, pues en España la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes es de 0,6. 0,6 frente a 50. Más del 90%, me corriges si me equivoco, no tengo el dato preciso, José Luis, más del 90% de los crímenes en El Salvador no se resuelven jamás. Exacto. ¿Os imagináis? Más del 90%, no sé si era, en Guatemala creo que era el 97% durante un tiempo. Mientras que en España, justo al revés. No solo no se resuelven, sino que no se llegan a judicializar. Correcto. Mientras que en España es prácticamente al revés. Son contaditos los casos que no se judicializan y no se resuelven. En ese contexto, deteniéndonos en la violencia particularmente, y ya no solo en los ataques del gobierno ahora, sino en el hacer periodismo en un contexto de violencia, donde la vida no vale nada, ¿cómo condiciona eso realizar un periodismo de transformación social y de crítica al poder? A ver, lógicamente hace que tengas que pensar en seguridad siempre, ¿no? Y que cuando la confrontación con intereses políticos, económicos o criminales se hace más evidente, tengas que tener en cuenta el tema de seguridad aplicada a todo tu equipo, no solo a un periodista. Al principio, bueno, pues teníamos algunos periodistas a los que prestábamos atención por el tipo de trabajo que hacen, porque piensas en el trabajo en terreno, que puede ser peligroso. Pero claro, llega un momento en el que el problema es que la amenaza es para cualquiera. La amenaza es el hecho de que le pase un accidente a tu contador, que le pase un accidente a alguien que te lleva a redes o a tu jefa de desarrollo. Entonces, primero eso, que tienes que pensar en... La seguridad es una conversación siempre, y en nuestros protocolos de reporteo eso está incorporado, desde luego, cuando hacemos trabajos específicos sobre seguridad o relacionados con violencia, pero en todo el momento. Entonces, digamos, nuestro equipo está habituado a hablar del tema y está habituado a que en ciertos momentos tenemos alerta, a veces por un chat, y nadie va a terreno hasta que se dé orden contraria y no pasa nada. Perdemos unos días, todos tenemos cosas que hacer y todos tenemos investigaciones que seguir haciendo. Cuando hablo terreno me refiero a cosas que no sean entrevistas de despacho, por así decirlo, ¿no? Pero nadie sale de la capital, nadie va a espacio rural, nadie va a ciertas comunidades hasta que valoramos. Eso lo tenemos como un chip constante, ¿no? Y hemos desarrollado ciertas estrategias, además, de protocolos de seguridad, de monitoreo permanente de cierta gente. Entonces, tienes asignado un monitor que está constantemente verificando dónde estás, cuáles han sido tus contactos para ir a terreno. O sea, te condiciona la manera de trabajar. Y lógicamente, pues obliga, ya digo, a ciertas inversiones también, ¿no? Y ciertos costos extra, yo digo. O sea, que todo mi equipo tenga seguro de vida y seguro médico no es simplemente porque nosotros por principio creemos que eso es importante, que lógicamente pues sobre el papel todos, sino porque lo consideramos, bueno, francamente, yo como director decidí un día que no iba a dormir tranquilo. O sea, y que me parece que es básico, y que si es una vergüenza que no lo tenga un corresponsal de guerra, un freelance para un medio internacional, pues yo a mis periodistas quiero que sepan que si pasa algo van a ir al mejor hospital, que si pasa algo están cubiertos, que si pasa algo este periódico no se lava las manos, ¿no? Claro, eso, ojo, también te construye equipo. Es decir, también es... O sea,
Habrá quien no quiera estar, pero quien entra al Faro sabe dónde está y sin heroísmos, ¿eh? Simplemente es una cuestión de rutinas y de trabajar con cuidado, pero nosotros tratamos de hacer un trabajo con mucha seguridad y quien entra también sabe que pertenece a una organización que te cuida, ¿no? Y a la que le importa cómo estás. Y cómo estás, ojo, porque esto no se traslada solo a seguridad física, sino cómo estás de quemado. Es decir, nosotros hemos tenido en algunos momentos, no solo acá, sino en Honduras, que sabéis que también tiene zonas complicadísimas por narcotráfico y violencia, que llegara un colega y nos dijera a los que descubríamos violencia en ese momento, oye, yo no puedo seguir en Honduras, necesito relevo. ¿Por qué? Porque se te mete debajo de la piel. Entonces, no digo que seamos ejemplares, sigue habiendo además, ¿qué voy a decir? Sobre todo desde la cultura machista de la que estamos tratando de deshacernos, quiero pensar que todos, la idea de hablar de cómo estás, de hablar de los sentimientos, la mitología del periodista intrépido ha hecho mucho daño, ¿no? Yo cada vez me carga más. O sea, yo creo que hacemos un periodismo que es arriesgado, pero la mitología alrededor de eso cada vez me carga más, ¿no? Pero es muy, o sea, eso también nos ha fortalecido mucho como equipo. Nos obliga a cuidarnos, pero nos ha fortalecido. Explícanos, José Luis, también cómo está siendo esta confrontación, este conflicto con el gobierno, que no tiene precedentes, y cómo está afectando al desempeño normal del Faro. Bueno, lo primero nos puso muy nerviosos a todos, ¿no? Porque la sensación de que un gobierno como el actual de El Salvador, Nayib Bukele, es probablemente, incluso puede que le conozcáis porque se hizo muy famoso por aquella selfie en Naciones Unidas, ¿no? Y por ser el presidente que gobierna desde Twitter, lo cual eran neofascistas del primer momento, ¿no? Porque daba órdenes por Twitter y el ministro le contestaba a sus órdenes, señor presidente, y tú decías, ¿qué demonios está pasando aquí, no? ¿Dónde está la institucionalidad? O sea, resulta que un tuit es papel membretado. Esto ha sido como muy loco, ¿no? Tiene una popularidad altísima, un respaldo popular muy fuerte, porque es el relevo a la corrupción de los dos partidos tradicionales, pero conocedor del daño que el periodismo de investigación hizo a los gobiernos anteriores y a los partidos a los que ha derrotado, porque en parte gracias al periodismo de investigación se debilitó la imagen de estos partidos, no supieron adaptarse y reaccionar, está atacando desde el día 1 al periodismo, ¿no? A nosotros nos ha montado una campaña de calumnias desde medios controlados por el gobierno en los que nos acusan de violaciones, nos acusan de encubrimiento de delitos sexuales, nos acusan de tener agenda internacional desde Soros, nos han lanzado una auditoría que lleva ya 4 meses, que seguirá otros 4 meses más, en la que hay muchísimos vicios de forma y excesos. Nos estaban exigiendo la lista de todos los excavadores ciudadanos, de todos nuestros suscriptores al plan de membresía. Les dijimos que les dábamos todo el origen de los fondos, pero que no les íbamos a dar una lista de nombres. No les íbamos a dar una lista de nombres porque temíamos, con razones sobradas por su comportamiento, que los convirtieran en objetivo político, ¿no? Entonces hemos tenido que contratar, pues eso, un equipo hasta de 9 abogados en algunos momentos, constitucionalistas, porque tenemos un amparo ante la Corte de la Sala Constitucional, que es como el Tribunal Constitucional acá. Acabamos de pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aparte, pues, tenemos abogados penalistas que nos están defendiendo en investigaciones que han abierto en nuestra contra, asesores tributarios y abogados tributarios. O sea, un cisco. Al mismo tiempo que, lógicamente, sigues haciendo todo lo demás. Pero algo muy interesante también es el impacto en el equipo, ¿no? El primer momento fue de crisis muy fuerte, porque en realidad, aunque tengas claro qué estás haciendo, hay un momento en el que te hace temblar y se te meten debajo de la piel, ¿no? Y estamos hablando de alguien que es un Donald Trump en pequeño, pero en un país mucho más sensible al impacto de las redes sociales y de las enormes campañas, ¿no? La desigualdad de poder que genera Internet se traslada a esto, ¿no? Y la cantidad de dinero público que invierten en campañas de descrédito contra nosotros y contra muchos otros medios y contra otros actores sociales y organizaciones de sociedad civil está siendo muy, 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 muy fuerte. El gobierno acaba de crear su propio periódico con fondos públicos, ¿no? Simplemente como una estrategia de propaganda. Y eso llega un momento en el que se te empieza a meter debajo de la piel.
nuestra acción, el equipo yo creo que ha empezado a sentirse seguro de cómo estamos reaccionando, y entonces de nuevo eso cierra filas y hace que esté más consolidado. Pero es estar siempre en un todo o nada. Es decir, o mantienes al equipo sintiéndose respaldado, sintiéndose seguro, sintiendo que está en buenas manos, o el sálvase quien pueda destroza cualquier equipo. Y ese es el objetivo, ¿no? De esta estrategia. Nosotros, por suerte, por nuestra trayectoria en América Latina, tenemos mucho respaldo internacional. Ha habido mucha solidaridad, muchas expresiones públicas, y yo creo que esto está teniendo cierto costo político para el gobierno, aunque sabemos que esto va a ser una batalla que va a durar 4 años más. Saliendo un poco del contexto y de este conflicto, ¿no?, político, y volviendo un poco a los temas que interesan en el marco de la asignatura, me interesa volver a los inicios. Me dices, o contabas, ¿no?, que arrancasteis el Faro con una inversión ridícula, prácticamente inexistente. Yo he leído por ahí en algún reportaje que $25.000, ¿no? Y a lo mejor mucho es. No. Por lo menos juntos no. No. Pues sin estrategia y casi sin inversión. ¿Cómo marca el desarrollo de un medio, ahora 22 años después, echando la vista atrás, cómo marca el desarrollo del medio y cómo habría cambiado, esto es ficción, ¿no?, pero me gusta el ejercicio, cómo habría cambiado si hubierais sabido lo que sabéis ahora cuando empezasteis? Yo sí a ver, nos ha dado y nos ha quitado cosas, las que nos ha quitado o las que no hemos sabido construir a tiempo, las estamos tratando de construir ahora, evidentemente, ¿no? Es decir, generó un espíritu de equipo muy, muy fuerte, pero ojo, porque los espíritus de equipo lo que hacen es cerrar tu periódico y cerrar tu equipo, ¿no? Y nosotros hemos sido durante mucho tiempo un periódico al que es difícil entrar, y no difícil entrar porque sea difícil que te contratemos, sino porque es difícil terminar de encajar. Y eso es un hándicap para el periódico, ¿no? Y eso ha supuesto luego un cambio de cultura en el que estamos trabajando muy fuerte, pero que no es fácil, ¿no? Y que yo por eso estoy muy contento de que tengamos ahora mismo hasta 3, 4 generaciones de periodistas distintos en el periódico, porque creo que nunca hemos tenido tanto futuro como ahora, ni siquiera cuando arrancamos, desde luego. Pero ojo, porque las dinámicas de grupo, el espíritu de clan, como arranque es un enorme capital y genera mística, pero cuidado con esta idea de que hay propietarios de la mística, ¿no? Pasa en todas las organizaciones, pero cuando en los inicios difíciles, si no lo detectas a tiempo, eso puede cerrarte. Y a nosotros nos ha dado mucho. Tenemos un grupo de periodistas que nos distingue, yo creo, del resto de la región, sobre todo porque hay muchos proyectos digitales que suman años, pero su redacción no acumula experiencia. Es decir, tiene una rotación muy alta, porque es difícil sostenerte, porque los salarios no crecen suficientemente rápido. Porque ¿cómo haces que la gente crezca, pero tú sigas siendo la plataforma en la que quieren trabajar, ¿no? ¿Cómo haces que la gente no se te escape porque el periódico se les queda pequeño? Y eso es un desafío constante. Nosotros tenemos gente que tiene 20 años de experiencia en nuestro periódico haciendo periodismo de investigación. Claro, eso nos distingue del resto. Pero tiene contras y hay que tener mucho cuidado con que no se te cierre el equipo o que pienses que tienes todas las respuestas. Se me fue el hilo, te iba a responder algo más, pero luego sí bien, te lo digo. Bien, veo que hay algunas manos levantadas. Te voy a hacer una pregunta más y empezamos a dar turnos de preguntas, ¿te parece, Ana? Mientras se van animando el resto. El modelo de negocio es hiperdiversificado, pero digamos hay unas fuentes principales, que son los proyectos de cooperación, claramente. Mi pregunta es, ¿qué limitantes tiene este modelo por su diversificación y sobre todo por esta dependencia central de los proyectos de cooperación? La primera limitante es que no te dan dinero para el periódico. Es decir, te dan dinero para ejecutar proyectos. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros proponemos los proyectos. Nosotros no vamos a la cacería de convocatorias, no estamos a búsqueda de fondos. Nosotros buscamos fondos para lo que queremos hacer, no buscamos fondos a secas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que pasa es que, de nuevo, te puedes perder, puedes terminar haciendo proyectos que, construyes equipo, la gente entra, sale, no te construye proyecto, ¿no? Nosotros tenemos claro qué queremos hacer y
lo cierto es que la consolidación de nuestra experiencia y nuestro prestigio hace que yo esté ahora mismo negociando proyectos para 3 años, ¿no? De fondos fuertes, ¿no? Para decir, bueno, este es el siguiente paso que quiere dar el Faro, esta es la justificación periodística, este es el papel que queremos jugar en el ecosistema de medios de la región, entonces este es el dinero que necesito y lo necesito. Ayer, en una conversación con un posible financista, me decía, ¿y por cuánto tiempo? Él me preguntó por cuánto tiempo. Eso no quiere decir que yo le pueda hacer lo que me dé la gana. Le dije 3 años. O ya vemos. Pero, claro, si consigo esos fondos para 3 años, en 3 años yo rompo cosas, en sentido positivo. O sea, rompo inercias en el periodismo regional. Y si rompo inercias, sobre esas nuevas inercias, todos estamos en igualdad de condiciones. Que es lo que distingue un proyecto como el nuestro de los grandes modelos y de los grandes proyectos, ¿no? Es decir, si tú crees que lo que vas a hacer es competir en su terreno, es absurdo, es imposible. O sea, no tienes los recursos, no tienes el margen de riesgo, el margen de experimentación. Yo siempre digo, y admiro muchísimo el trabajo del New York Times, pero claro, es que el New York Times se puede equivocar en millones de dólares. Yo no me puedo equivocar en $50.000. O sea, yo me equivoco en $50.000 y tengo que despedir gente, ¿no? Y eso genera un efecto de cascada, me debilita al equipo, me genera dudas, la gente ya no sé si se la quiere jugar por este proyecto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya digo, si rompes, generas un contexto nuevo y en ese contexto nuevo ganan las ideas, o al menos puede ser competitivo. Pero ya digo, las desventajas son que en general no te da margen para construir pilares de manera estable, ¿no? Es decir, son fondos finitos y fondos solo para ejecución. O sea, tienes que tener muy claro dónde encajan y cómo haces que eso no sea simplemente temporal, sino que te esté fortaleciendo estructuralmente de alguna manera. No es tan sencillo, hay que ponerle cabeza, ¿no? ¿Qué estás construyendo con esos proyectos? Lo segundo es, lógicamente, igual que está la sombra de la dependencia de la publicidad, está la sombra de la dependencia de los actores internacionales, ¿no? Y en términos de credibilidad y de prestigio, te genera una vulnerabilidad que tienes que tener clara y a la que tienes que responder. En nuestro caso, siempre con transparencia. Y claro, nosotros tenemos una ventaja y es que nos habla nuestro trabajo. Cuando alguien te dice, es que te financia Open Society. Claro, yo a Nayib Bukele le puedo decir, Open Society también me financiaba cuando hace 3 años tú aplaudías mis investigaciones sobre el partido contra el que estabas concurriendo a las elecciones. Entonces, déjate de hipocresías. Pero aún así hay un margen de cuestionamiento. Un detalle, nosotros, por ejemplo, por política editorial, no recibimos fondos ni participamos en ningún concurso de proyectos cuyos fondos provengan de la administración estadounidense. ¿Por qué? Porque en Centroamérica, Estados Unidos significa algo distinto. O mejor dicho, significa lo mismo, pero a una escala diferente que en el resto del mundo. Entonces, la incidencia política de Estados Unidos, el papel que tiene cualquier administración estadounidense es muy fuerte y no queremos entrar en el debate de si nuestra cobertura de seguridad puede estar o no influida por los intereses en términos de seguridad de Estados Unidos, o si su agenda política o su agenda económica. Entonces, no tenemos problemas que nos cuestionen por Soros, pero no queremos que se pueda cuestionar que nosotros tenemos algún tipo de vínculo con ese gran poder mitológico, pero real, también a menudo, que es Estados Unidos en la región. Gracias, José Luis. Ana, ¿quieres...? Sí, sí, hay tres ya manos levantadas, seguro que habrá muchas más. Empezamos por Andreu Sánchez. Buenas, ¿se me oye? Sí, perfecto. ¿Me enciendo la cámara o la dejo apagada? No hace falta. Prefieras. Vale. Vale, perfecto. Antes de hacer mi pregunta, permíteme, bueno, muchas gracias, José Luis, por la intervención. Permíteme que haga un apunte, como una perspectiva de mi pensamiento, y es que entiendo que el Faro nace en un contexto histórico muy determinado del periodismo, donde había mucha influencia del gobierno, donde el gobierno marcaba las directrices a seguir por el periodismo. Y una de las fortalezas del modelo y del Faro es esta independencia, esta creatividad, esta apuesta por la calidad y por el valor del propio periodismo. Pero, sin embargo,
la tendencia que se viene dando durante los últimos años y la tendencia a la que los periodistas actuales aspiramos es a un periodismo como el del Faro. Entonces, en este matiz, en este punto concreto, mi pregunta es, ¿qué modelo de negocio se propone a largo plazo el Faro? No he entendido el modelo de negocio como los planes de financiamiento y cómo va a seguir subsistiendo el Faro, sino cómo el Faro espera encontrarse dentro de unos años y cómo vaticina que se consolide en este futuro venidero de los medios de comunicación digital. Ok. ¿Voy respondiendo una por una o las recogemos las tres? ¿Cómo queréis que hagamos? Yo respondería una por una, ¿verdad, Ana? Como hemos hecho esta mañana. Sí, mejor. Yo creo que sí. Bueno, a ver, evidentemente es complicado. Mi principal diferenciador de otros periódicos, que cada vez los hay más, y además tenemos una relación a veces de hermandad, a veces, no digo patrono-filial, pero sí, digamos, sabemos que al ser ligeramente más grandes que otros proyectos o tener más años en el país o en la región, pues, digamos, compartimos experiencias, tenemos una lógica, o sea, yo creo que no hay, o al menos hay una docena o una veintena de directores y directoras de medios con los que, en la región con los que interactúo normalmente, con los que compartimos dudas, me preguntan cómo he hecho esto. Yo hay algunos a los que les he compartido mi tabla salarial. O sea, mira, esta es la mía. Y así la he definido, ¿no? Porque todos tenemos que tomar decisiones para las que no hay guía. Y porque para todos es importante que haya un ecosistema de medios más fuerte. Por lo menos para mí lo es. Estar solo es un infierno. En términos de competencia, lógicamente, primero te acomoda, pero segundo, además, que la soledad te genera una vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Y a mí me encantaría hacer periodismo y tener los dilemas de tener que hacer periodismo en una sociedad plenamente democrática, ¿no? El financiamiento a lo mejor sería... Te puedo asegurar que sería más feliz buscando las soluciones. Entonces, nuestro principal diferenciador y la apuesta es que siga siéndolo durante los próximos años es, uno, la acumulación de experiencia. Es decir, nosotros somos rompehielos para otros medios. Nosotros hacemos proyectos más grandes, más sostenibles y más ambiciosos que otros medios. Hay investigaciones que nosotros antes solo hacíamos nosotros y que ahora hacen otros. Y cuando las sacan, y pues me jode, evidentemente, como me jode a todos, que una gran historia no esté en tu periódico. Pero esa idea de no ser los únicos independientes no quiere decir que no pueda ser claramente el que sigue marcando una diferencia. Y nosotros, si rompemos la agenda o marcamos agenda de este país 10, 20, 40 veces al año, esa es nuestra propuesta de valor. Y además, es mentira. Los temas no se acaban, las necesidades de información no terminan, sobre todo en una región como Centroamérica. En España estoy seguro de que tampoco. Es decir, la necesidad es real. Si tú consigues que la gente entienda y valore una necesidad de información que antes ni siquiera tenía y no te la pedía, yo creo que siempre es relevante. Nosotros seguimos expandiéndonos temáticamente. No hemos hecho casi periodismo medioambiental. Hay otros medios que lo están haciendo. Cuando yo entre, quiero hacerlo para romper conversación. De nuevo, sin ningún afán de presunción, no es así, pero cuando nosotros empezamos a cubrir migración, como lo hicimos con el proyecto En el Camino en 2008-2009, cambiamos la conversación sobre migración, porque esa era la intención, cambiar narrativas, revisar cómo nos estábamos contando en Centroamérica ese gran factor que es la migración. Lo mismo hicimos con la violencia. Yo creo que nosotros cambiamos la manera en la que se hacía periodismo sobre violencia en Centroamérica, con nuestro proyecto Sala Negra. Si trabajamos medio ambiente, trataré de hacer lo mismo. Si entramos en algún momento en nuestra gran carencia, que es el periodismo económico, yo tengo claro, yo no quiero hacer el periodismo económico que hacen los periódicos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivo en una región en la que es absurdo que el periodismo económico sea el periodismo empresarial. O sea, el periodismo económico o me explica la desigualdad y me confronta con ella, o para qué demonios estoy hablando de economía, ¿no? Si es el gran rasgo económico de mi región. Entonces, o reformulo o no tiene sentido hacer grandes apuestas. Yo creo que siempre va a haber terreno para que sigamos abriendo espacios que no hemos explorado con proyectos grandes. Y luego, la regionalización. Creo que en Centroamérica lo hemos explorado y lo hemos deseado muchos durante mucho tiempo, pero nadie lo ha hecho. Os lo pongo así, en Centroamérica no hay ningún medio que tenga un corresponsal estable en Washington. O sea, es absurdo. El Salvador tiene 3 millones de habitantes en Estados Unidos, aparte de esos 6.700.
y nadie tiene un corresponsal en Washington. O sea, ¿por qué nos hemos lanzado al inglés? Ahora hay otros medios que están traduciendo algunas cosas, nosotros, porque es que necesitamos explicarnos ahí fuera, ¿no? Y que dejen de ser otros los que cuenten Centroamérica. Entonces, terreno por explorar hay, y yo creo que nuestra capacidad para hacer proyectos más potentes que sigan abriendo terreno no va a cesar. Y tengo que seguir siendo relevante. Si no marco agenda en El Salvador, ya digo, 10 veces, 20 veces al año, no tengo sentido. Gracias, José Luis. Gracias, Andreu. Alba León también tenía una pregunta. Alba. Sí, buenas tardes, José Luis. Mira, mi pregunta era, ¿en qué va a afectar la elección de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos a vuestro modelo de negocio, teniendo en cuenta su cooperación con agencias internacionales, la venta de publicidad y el patrocinio? Pues, bueno, lo primero, para sacar eso rápidamente, es decir, no va a suponer, o sea, el gobierno de Biden, o la administración Biden puede aumentar la cooperación para Centroamérica y a mí eso no me va a afectar, fortalecerá mi competencia, pero a mí no, porque yo no recibo fondos de la administración estadounidense. Pero el primer cambio, y esto te puedo decir que, vamos, yo creo que todos parecemos un poco más altos estos días en El Salvador, hablo de mi entorno, o sea, nos quita presión política. Es decir, el nivel de tolerancia, de complicidad de la administración Trump con los delirios autoritarios de Bukele, pero de otros actores en Centroamérica, a cambio de silencio en cuanto al tema migratorio, es decir, que los países centroamericanos se plegaran a las estrategias migratorias de Estados Unidos y México, a nosotros nos colocaban en un contexto de vulnerabilidad. La comunidad internacional es importante, ¿no? Entonces, es un alivio y creo que empieza a notarse. De hecho, esta semana ha habido, estamos a miércoles, ayer y anteayer hubo allanamientos de la Fiscalía. La Fiscalía ha emprendido investigaciones por corrupción contra... allanó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda porque está investigando irregularidades en contratos durante la pandemia. Y eso nace de publicaciones periodísticas, unas nuestras, otras de otros medios, ¿no? Yo no estoy seguro de que eso hubiera pasado si Donald Trump hubiera ganado las elecciones. Entonces, el principal cambio es de contexto político y de estándares mínimos. No es que Estados Unidos va a llegar aquí a hacer nada maravilloso, pero de estándares mínimos tolerables por la comunidad internacional en Centroamérica. Entonces, el principal impacto, francamente, esperamos que tenga un impacto positivo en nuestra seguridad. En términos de modelo de negocio, francamente no creo que vaya a tener un gran impacto directamente. Si hay más estabilidad democrática, lógicamente también la economía circulará de otra forma. Está empezando a haber fuga de capitales en El Salvador. Eso, evidentemente, aunque mis ingresos por publicidad sean un porcentaje pequeño, si me lo quitas, me hace sudar. Entonces, cualquier marco de estabilidad democrática para la región impacta positivamente en mi modelo de negocio. Muchas gracias. Gracias, Alba. Efren García también tenía una pregunta. Hola, buenas tardes. En vuestro contexto y con vuestro proyecto empresarial, ¿no?, de crowdfunding o de pequeños proyectos, antes decías que no queríais ser un medio generalista. ¿El Faro sería posible sin ser un desafío constante al gobierno? Y, por otra parte, el periodismo de investigación tiene fama de ser caro, sobre todo en los medios de comunicación convencionales, ¿no? Tiene el beneficio que la autocensura o la censura en un proyecto de investigación en un medio convencional, pues mira, es perder dinero y ya está. En vuestro caso, ¿es un riesgo muy alto que se genere autocensura en un proyecto de investigación, por ejemplo? Empiezo por lo último. No, el riesgo de autocensura no existe porque, en realidad, francamente, los que estamos en el Faro, yo creo que todos no solo podríamos estar cobrando más en otros lados, sino que cobrábamos más en otros lados. Yo creo que tenemos salarios competitivos, sobre todo para El Salvador, pero lo cierto es que ninguno estaríamos en esto y en este fregado, en este lío,
si no fuera precisamente porque este es el espacio en el que no hay ningún tema que no se pueda publicar. Si está hecho, si está bien hecho. En cuanto a lo que decías del desafío al gobierno, fíjate, es curioso porque hace unos días estuve en una conversación organizada por GIJN también sobre sostenibilidad de medios y me hicieron una pregunta muy similar, aunque no alcanzamos a responderla. Y es la idea de si sin confrontación con el gobierno seríamos viables. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la construcción democrática tiene muchas etapas. A mí me encantaría que en la que estuviera El Salvador, y el aporte periodístico es imprescindible en todas las etapas, ¿no?, de construcción democrática. Y la construcción democrática no termina nunca. Entonces, probablemente lo que pasa es que estaríamos desarrollando otro tipo de proyectos, probablemente más de largo plazo, probablemente menos explosivos. Lo que estoy seguro es que seríamos menos conocidos ahí fuera. De eso estoy casi seguro, ¿no? Porque digamos que la fascinación que generó en alguna etapa, por ejemplo, nuestro trabajo sobre inmigración, o nuestro trabajo sobre violencia, o nuestras investigaciones sobre corrupción, estoy seguro de que si hiciéramos el mejor periodismo sobre educación, por el clasismo perverso que hay dentro del entorno periodístico, me parece que hay temas de primera categoría y de segunda. Un ejemplo clarísimo es la salud, ¿no? Ahora es clave, pero que yo creo que ha estado, o sea, no ha merecido nunca hasta el momento todo el respeto que merece el periodismo de salud bien hecho. Ya digo, tendríamos menos repercusión internacional, seríamos menos conocidos, pero yo estoy seguro de que encontraríamos formas de hacer propuestas de valor y propuestas sólidas. Todo sería menos espectacular, pero de nuevo, como decía antes, yo sueño con tener el desafío de tener que conseguir financiamiento para hacer trabajos sobre memoria, no solo a partir de la reivindicación, sino desde la explicación, memoria histórica, o sobre educación, sobre salud, o poder profundizar en las múltiples capas de la desigualdad a las que no llego, porque me quedo en lo más superficial, que es lo más explosivo y lo más evidente, porque no se acepta que entre a la conversación pública. Muchas gracias. Gracias, Efrén. José Luis, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más se anima? Sí, está... Sí, yo tengo una pregunta. Oriol. Y Ana, creo también, ¿no? ¿Faig jo la pregunta? Sí. Hola, José Luis. Bueno, mi pregunta es un poco siguiendo la línea de la que ha hecho Efrén ahora mismo. Inicialmente la pregunta era, ¿bajo qué criterios de función social del periodismo trabajáis en el Faro? Pero, pues, o sea, con lo que has contado y con lo que he podido ver diciendo que El Salvador es un país pues, donde aún se evidencia más la desigualdad, con un gobierno populista y con una inestabilidad democrática bastante generalizada en Centroamérica, creo que aún cobra más sentido la pregunta que te iba a hacer y la modifico, ¿vale? No es simplemente bajo qué criterios de función social del periodismo trabajáis, sino hasta qué punto, o si os pasa que tenéis que poner en una balanza estos criterios y esta coherencia y honestidad en el trabajo con el peligro, con la poca seguridad y con la persecución que está llevando a cabo el gobierno de El Salvador. Ok, no lo ponemos en ninguna balanza. Es decir, lógicamente nos exige ciertas actuaciones y ciertas decisiones, pero no lo ponemos en una balanza. Es decir, no es alterno. A ver, no hacemos una historia si creemos que no es seguro. Es decir, o no hacemos un reportaje o no hacemos una visita a terreno o no tal si creemos que no es seguro, pero seguro dentro de unos márgenes lógicos. Es decir, nosotros hemos publicado historias y hemos sacado al equipo durante 2 semanas del país justo antes de publicar, a la espera de poder medir impacto, ¿no? Y poder hacer un diagnóstico de consecuencias en términos de seguridad. Lo hemos hecho en ocasiones. Estamos listos para hacerlo cuando haga falta. Luego ya veo cómo tapo el agujero financiero que eso me deja. Pero lo primero que hago es hacer eso, ¿no? Entonces, no, lo que hacemos es, hay que publicar, vemos cómo hacer que el impacto de la publicación esté mitigado, ¿no? El impacto, el posible riesgo. Lo mismo en general, es decir,
dedicamos mucho tiempo, mucho trabajo a todas las áreas de protección. De nuevo, protección física, pero luego protección de datos, protección de comunicaciones dentro de lo que se puede, protección política. Cuando digo protección política es que los actores que tienen alguna influencia política frente a actores que pueden incidir en que nos pase o no nos pase algo, que estén alerta, que estén inactivados, y lógicamente además una estrategia comunicativa de comunicación con nuestros lectores para que no logren aislarnos. Es decir, eso es parte del trabajo. Es decir, uno no pensaría que, y no estoy evidentemente ridiculizando lo que dices, Oriol, yo creo que lo que dices tiene todo el sentido, pero yo sí creo que hay veces que no, que las analogías son muy útiles. Es decir, uno no pensaría en si se deben construir edificios de 40 o 50 pisos, porque eso no es seguro, por si eso no es seguro el trabajo de los albañiles o de los operarios o de quien sea en un piso 50. Lo que haces es diseñas modelos de seguridad, ¿no? Y hay seguridad industrial, hay principios de seguridad industrial en todas las industrias, desde la química hasta la que sea. Yo creo que lo mismo tiene que aplicarse al periodismo, ¿no? Y nosotros, a nuestra pequeña escala, con nuestros rudimentarios recursos, pero dedicándole todo el tiempo necesario, por lo menos todo el que tenemos, aplicamos esa lógica. Es decir, esto tenemos que hacer. Vamos a ver cómo hacerlo de manera segura. Pero no hacerlo para nosotros no es una opción. Es que no tiene sentido. O sea, para eso nos vamos a otro lado. Perdón, y me preguntabas por el tema de la función social. A ver, de nuevo, es que probablemente tendríamos que sofisticar mucho más la reflexión si estuviéramos en un contexto de más sutilezas. Pero en El Salvador, en estos momentos, investigar corrupción es la principal función social. Es decir, deslegitimar el discurso impoluto de quien tiene el poder, cuestionar la premisa de que el poder es capaz de maquillar todo, en sí es un principio de función social. Ejercer el derecho a la libertad de expresión, ejercer el derecho a la libertad de crítica y reivindicar el derecho de la ciudadanía a saber, como por ejemplo en el tema de las negociaciones secretas con las pandillas, yo estoy a favor de algún tipo de diálogo con grupos pandilleriles. O sea, a partir de la experiencia en Cataluña, lo sabéis, a partir de la experiencia en Ecuador, a partir de la experiencia en Los Ángeles, de las experiencias en Chicago, incluso de lo poco y de lo torpe que ha sucedido acá, yo creo que con expresiones violentas de fenómenos sociales hay que tener una mirada comprensiva. Cuando digo comprensiva me refiero que incorpore todos los elementos. Ahora, lo que me parece intolerable es que el gobierno me esconda una negociación y destine fondos públicos a hacer propaganda diciendo que su policía es efectiva. Eso yo lo denuncio y luego discutimos. Entonces, mi principal función social ahora mismo es romper no solo las censuras, sino romper los discursos hegemónicos del poder político. Gracias. Gracias, Oriol. Jenny Omoruyit creo que tiene una pregunta también. Hola, buenas tardes. Sí, iba a preguntar algo similar a lo que ha preguntado Oriol, pero bueno, para no repetir un poco el mismo tema, El Salvador es un país bastante diverso en el que hay pues bastantes diferentes razas, condiciones sexuales y todo. Y quería preguntar que si en la redacción se refleja esta diversidad étnica y de todos los tipos. Yo sé que es una redacción pequeña de 35 personas, pero me preguntaba eso. La respuesta es no suficientemente. Digamos, El Salvador en ese sentido, digamos, si estuviéramos en Guatemala sería mucho más fácil la conversación, ¿no? Digamos, porque las identidades están mucho más claras. Hablo primero de las raciales. En El Salvador hay un racismo latente que lo que hace es que ha asumido una idea de la dignización generalizada, como si toda la sociedad latino se invisibilizó lo indígena durante mucho tiempo. Nosotros hemos tratado el tema, le damos relativa importancia, pero no hemos establecido nunca una estrategia clara de diversificación. O sea,
en cuanto a garantizar diversidad de la redacción. En términos de identidades o de identidad de género o orientación sexual, hay cierta diversidad, sí la hay. Y aunque en temas de género, por ejemplo, estamos trabajando. Y estamos trabajando porque sí, y esto lo relaciono con lo que decía antes también de la idea de clan, somos un periódico que, sin serlo en su origen, masculinizó mucho durante algunos años, ¿no? Sobre todo los primeros años de explosión y de crecimiento más fuerte, que fue los primeros... digamos, de 2007-2008 a 2014. Y hemos hecho un trabajo muy consciente, además, sobre todo en los últimos 3 años, por aumentar la diversidad de la redacción. Pero ya digo, no tenemos una política de garantías de diversidad, aunque sí hay diversidad sexual en el equipo. Y, ya digo, en el tema étnico es más complicado porque hay muy poca gente que se identifique como indígena en El Salvador. Hubo un genocidio brutal en el año 32 y a partir de ahí, digamos, la composición o el tema de las identidades raciales en El Salvador está digamos, es mucho más confuso, ¿no? Vamos, en la sociedad en general y en el periódico no es algo que haya estado en el centro de la mesa hasta el momento. Vale, gracias. Gracias, Jenny. Tenemos en principio una última pregunta de Ágata. No sé si alguien más se anima después, que levante la mano. Adelante, Ágata. Hola, buenas tardes, José Luis. Yo quería preguntar, bueno, ya lo has comentado un poco, pero El Faro trata temas polémicos y de gran controversia y sabemos todos que las empresas nunca se quieren mojar. ¿Cómo afecta esto a la inversión publicitaria? Absolutamente, y todo el tiempo. Cuando gobernaban los partidos de derecha, cuando gobernaba el partido de derecha, el principal partido de derecha, Arena, nosotros éramos considerados poco menos que comunistas, que suena, yo sé que suena chiste, pero bueno, ahora sabéis que con Vox ha vuelto ese discurso, ¿no?, a España, ¿no?, el de los 80 y de los 70 y a nosotros nos considera poco menos que antisistema. Cuando empezó a gobernar el FMLN se dijo que nos habíamos derechizado, pero la derecha todavía desconfiaba de nosotros, entonces también los empresarios progresistas nos veían con recelo. Yo creo que el paso del tiempo ha ido consolidando una idea de claridad de que El Faro no tiene agenda contra nadie específicamente, ¿no? Pero nos sigue costando todavía. O sea, empieza a suceder con ciertos grupos empresariales que pierden el miedo cada vez más, pero ha sido un hándicap siempre y lo sigue siendo. La gente tiene miedo. O sea, la cultura autocensura, la cultura de esto no se habla, la idea de que al comprar pauta en tu periódico están pagando una amistad, que en el fondo es una cooptación, ¿no? Un silencio, comprar un silencio, está muy arraigada. Va cambiando lentamente, pero está muy arraigada y eso ha condicionado profundamente nuestro modelo y nuestros ingresos publicitarios. Jenny, me quedé todavía pensando en la pregunta que has hecho, para explicar bien a qué me refiero, porque no encontré una palabra cuando hablaba del tema de las identidades étnicas en El Salvador. Me refiero a que, por ejemplo, en el equipo hemos tenido a personas que yo diría que son afrosalvadoreñas, pero no se identifican como tal. Es decir, porque no hay una idea de hecho, la negritud en El Salvador, en general en Centroamérica, ya digo, hay un racismo muy marcado, pero si exceptuamos ciertas comunidades caribeñas, o sea, hay como una invisibilización o una autoinvisibilización también de las raíces, ¿no? A eso me refiero, en el sentido de que tenemos a gente que claramente, evidentemente, pues tiene raíces indígenas en El Salvador o digamos que hay una diversidad étnica, pero como no hay una identidad o una expresión, digamos,
desaparece como conversación. No digo que no tuviera que estar, pero desaparece. No sé si con eso me explico un poco mejor lo que no supe decir. Gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Ágata. Creo que ahora sí no hay más preguntas, ¿verdad, Ana? Creo que no. Si alguien se anima y si no, pues vamos a dejarlo aquí agradeciendo muchísimo a José Luis Sanz que nos haya atendido esta tarde, que nos haya acercado a esta realidad que para nosotros es lejana, pero a la vez no es muy interesante de ver que no es tan fácil trabajar en algunos entornos y en algunos países en este caso, ¿no? En comparación lo que podría ser en España, que es la realidad que conocen más nuestros estudiantes. Agradecemos muchísimo su participación. Agradecemos también a los estudiantes y a toda la gente que haya participado hoy de seguimiento de esta charla de ComLab. Y como decía Marc al principio, pues nos queda una más, que es la del viernes por la mañana. Y con esto cerraremos ya este círculo, ¿no? Estas conferencias que cada año hacemos en el marco de esta asignatura y que esperemos pues, que para nuestros estudiantes y para toda la gente que lo haya podido seguir haya sido muy interesante. Gracias a todos, gracias Ana, gracias José Luis, seguimos en contacto. Un abrazo muy grande y gracias. Que vaya muy bien a todos, chao. I jo abans de que ens acomiadem, els que sou del grup 3 ja sabeu que ara seguirem fent teoria, però